Tiene la palabra el senador de León. Gracias, Presidenta. En primer lugar, destacar lo que se ha dicho acá por los senadores preopinantes, el trabajo de esta comisión, que desde el primer momento, cuando llegó este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se dedicó a trabajar intensamente para buscar incorporar y lograr tal vez darle características diferentes a lo que fue el proyecto inicial y que sin lugar a duda el proyecto que estamos analizando en el día de hoy muestra una mayor integridad en cuanto a lo que se busca, a lo que se logran los objetivos que el miembro informante señalaba. Creo que podríamos pasar horas buscando cuáles son las diferencias que las tenemos, pero creo que en esta oportunidad, como lo decía el senador Pintado, lo que vale aquí es mostrar que hemos trabajado y que hemos logrado coincidencias muy importantes para un sector de los que, desde nuestra visión, era de los sectores que se debía atender como se venía atendiendo, porque hablaba el miembro informante, los diferentes fondos históricos que ha tenido, apoyos a nivel de endeudamiento y de desarrollo del sector lácteo, y que hay distintos proyectos que se han votado, y algunos de ellos en esta legislatura. O sea que quiero destacar ese trabajo de la comisión y la coincidencia que se ha logrado entre todos los partidos. Lo segundo es que sería imposible haber logrado este producto que estamos analizando en el día de hoy sin tener en Uruguay una fuerte institucionalidad y que la tiene este sector, que es el Instituto Nacional de Leche. O sea, si no hubiéramos tenido en todo este proceso de discusión el apoyo, la información sistematizada, los proyectos, las propuestas, el conocimiento de esta cadena tan importante del país por parte de la institucionalidad, yo creo que no podíamos haber llegado a lograr avanzar como hemos avanzado en el proyecto que hoy estamos considerando. Porque esta institucionalidad tiene programas, tiene proyectos, tiene propuestas. Muchos de ellos no los hemos colocado en esta discusión, pero hay que destacar un fondo de tierras, hay que destacar distintos programas de asistencia técnica, etcétera, etcétera. Se ha hablado de las características de este proyecto que podríamos simplificarlos en dos grandes niveles. Uno es el impacto que tiene el proyecto, tener un fondo de garantía, y el segundo, un fondo de libre disponibilidad. El fondo de garantía es fundamental. Va a permitir resolver para un sector que por las razones que aquí se han dado, que el 70% de su producción se exporta, que sufrió un periodo muy largo de caída de los precios internacionales, que tuvo la pérdida de un mercado que tenía casi las industrias nacionales de un proceso de consolidación de más de 25 o 30 años, que era el mercado venezolano. Todo eso afectó sin lugar a dudas a un sector que es tan importante para la economía del país y por todo el impacto social que el mismo genera, porque son miles y miles de personas que están integradas directa e indirectamente a esta cadena productiva en el país. O sea que el primer efecto que tiene este proyecto que vamos a votar en el día de hoy es la posibilidad de que los productores endeudados, todos los productores endeudados del sector lácteo, tengan un mecanismo para garantizar sus deudas y que permita reestructurarlas a largo plazo. Sin lugar a dudas, es una buena decisión, atiende un tema que se ha generado sin lugar a dudas y que no hay dos opiniones, este tema del endeudamiento que ha sido explicado. Sobre 2.730 productores hay un importante porcentaje de productores con endeudamiento y por lo tanto creo que esa es una de las medidas a destacar que tiene este proyecto. El otro es el Fondo de Libre Disponibilidad y creo que es un tratamiento diferencial
en el que tomó una decisión la Comisión de ir directo sobre los pequeños productores. Porque son productores que en muchos casos o no podían ir a un banco, o decidieron no endeudarse y tomaron la decisión de descapitalizarse con la venta de ganado u otras decisiones que tomaron. Bueno, van a tener la posibilidad de recapitalizarse y yo creo que es de destacar esa decisión y que se toma directamente sobre los pequeños productores, los que remiten menos de 480.000 litros de leche al año. Pero me quiero referir al tercer instrumento que se definió en este proyecto de ley, que tiene que ver con la creación, a partir de una vez cumplidos estos objetivos y en la medida que se vayan cancelando las obligaciones garantizadas, los fondos liberados y no utilizados, podrán aplicarse a garantizar proyectos que mejoren la eficiencia y competitividad del sector lácteo, así como a garantizar proyectos que colaboren a reducir en el largo plazo problemas que se generen por los ciclos de precios internacionales de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Y más adelante se especifica aún más diciendo que este subfondo, tendrá un capital inicial, una base mínima de 3 millones de dólares. Recién se mencionaba que Conaprol en su momento tuvo un fondo anticíclico de 50 millones de dólares. Es verdad, lo hizo con reservas, lo hizo porque tomó la decisión de prepararse para enfrentar una situación anticíclica, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un mecanismo mucho más amplio. Estamos hablando ya con una definición clara de tener un mínimo de garantía, que son estos 3 millones de dólares, pero de acuerdo a lo que han señalado las gremiales, de acuerdo a lo que ha sido la discusión en la Comisión de Ganadería, está claro que por los montos que se están pensando que se van a utilizar para garantizar deuda con el sistema bancario y con las industrias, este fondo anticíclico, sin lugar a dudas, va a tener una base de apalancamiento mayor a estos 3 millones de dólares que decidimos poner como el mínimo a integrar en el mismo. Obviamente que ese capital que va a tener este tercer subfondo anticíclico va a ser una contraparte que va a tener quienes lo gestionen a este fondo a través de la creación de un fideicomiso para tener terceros, que está claro, en el artículo 3 de este proyecto se deja claramente establecido que se podrán tener otros recursos, tanto por importe de los legados y donaciones que se efectúen a su favor, o todo otro recurso que les sea atribuido. Es decir, que esto queda abierto para que se pueda articular con un tercero, como lo está haciendo Conaprol en estos momentos con el BID, pero pueden ser con otros organismos multilaterales, que puedan fondear y crear este instrumento que desde nuestro punto de vista consideramos que es lo más importante a destacar que tiene este proyecto de ley, sin dejar de considerar los aspectos que señalamos vinculados al endeudamiento, al impacto que va a tener rápidamente este fondo de libre disponibilidad para los pequeños productores, pero queremos destacar sin lugar a dudas la importancia que va a tener este tercer subfondo, que es lo que muchas veces decimos, que en este caso es un proyecto que atiende lo urgente, que es el tema del endeudamiento, pero a través de esta modalidad, este tercer subfondo, atiende y empieza a atender lo estratégico, y que es lo que ha venido trabajando permanentemente el Instituto Nacional de Leche y que en distintas instancias en la Comisión de Ganadería ha presentado, y tiene que ver con los temas más estratégicos y de desarrollo que debe tener y que tiene que tener un sector tan importante para la economía del país. Algunos elementos que se han hablado aquí. Cuando se depende de un mercado internacional, el 70% de la producción, obviamente se deben crear
instrumentos que permitan coberturas de riesgo y estabilización de precios. Lo ha hecho CONAPROLE, ahora la idea con este subfondo es poderlo hacer para todos los productores lácteos, no solo para los que remiten a CONAPROLE. Y yo creo que ese es un elemento importante, porque es una actividad que requiere, con estos mecanismos, le puede dar mucho más certezas a los productores, le puede dar mucho más certezas al momento de tomar la decisión de una inversión y creo que puede atacar a temas que son estructurales y no solo atender al tema del endeudamiento. Porque si no, coincido con algunos senadores preopinantes, dentro de 6, 8 meses, un año y medio, tal vez tengamos que estar de nuevo acá discutiendo sobre los problemas de endeudamiento de este sector tan importante para la economía del país. Y por eso la importancia que tiene empezar a incorporar aspectos más estructurales de fondo. Y, por ejemplo, sistemas productivos que enfrenten nuevas condiciones de competitividad. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son las líneas más sustentables de intensificación. Es un sector que requiere cada vez más de intensificación y de incorporar más tecnologías. ¿Cómo se integran los aspectos ambientales que no podemos perder de vista nunca a la hora de decir, bueno, sí, queremos mayor productividad, queremos intensificar, pero tenemos que tener muy en cuenta los aspectos ambientales en una actividad productiva y el INALE de hecho ya lo está haciendo a través de un programa de gestión ambiental, fundamentalmente cuando la actividad productiva vinculada a la producción de tambo se da en cuencas y está vinculada fundamentalmente a la gestión de los efluentes líquidos y sólidos. Y esos aspectos hay que tener en cuenta. Otro aspecto estructural que va a atender este subfondo tiene que ver con la base productiva con diferentes trayectorias tecnoeconómicas. ¿Qué quiere decir esto? Se van a atender los productores que tienen menos de 480.000 litros, que remiten menos de 480.000 litros por año, y se van a atender específicamente en uno de los subfondos que señalábamos anteriormente. Bueno, solo el 11% de esos productores tiene asistencia técnica. Si será importante lograr mecanismos de largo plazo que permitan financiar también aspectos vinculados a la asistencia técnica. Y si tenemos mejores productores con apoyo técnico, logrando mayores niveles de productividad, obviamente que cuando hay etapas anticíclicas los impactos van a ser menores porque va a haber mayor productividad y eso va a poder amortiguar de mejor manera esas variaciones de los precios internacionales. Por eso, señora Presidenta, queremos destacar este proyecto. Se ha hablado aquí de los impactos que generó esas caídas de precios internacionales y tenemos que trabajar, el INALE lo tiene elaborado, mecanismos que permitan pensar en financiamiento de largo plazo. Nueva Zelanda tiene un sistema financiero que atiende normalmente las demandas de inversión a largo plazo del sector lácteo. Tiene otras exigencias, por eso hay que crear mecanismos que salgan de los mecanismos tradicionales del sistema financiero, por eso este subfondo 3, a través de un fideicomiso, permitirá tener financiamiento de más largo plazo y eso minimiza los impactos negativos que tienen las variaciones de precio internacional, porque no es lo mismo atender a la demanda, a los compromisos financieros que tiene el sector lácteo hoy, que a un promedio de 3 años y medio es la deuda que se tiene con el sistema financiero, a pasar a tener mecanismos de financiamiento a largo plazo, como tiene diseñado el INALE en sus programas, que van entre 8, 10 y 12 años de duración esos financiamientos. Los seguros de margen, no se estaría innovando nada, Estados Unidos tiene experiencias de programas de seguros de margen, esos serían herramientas que tal vez se puedan extrapolar, obviamente atendiendo a las características de nuestras realidades, pero creo que son los aspectos que hay que empezar a trabajar y que son los cambios estructurales que se deben atender y que este proyecto de ley no solo, reitero, atiende lo coyuntural, que es el endeudamiento, sino que se plantea soluciones a los aspectos más estructurales. Por eso, señora Presidenta, nosotros
Coincidimos con lo que se ha planteado aquí. Es un muy buen proyecto. Este proyecto comenzó a discutirse mucho antes que las movilizaciones que se han mencionado en el día de hoy, de los autoconvocados, etcétera, etcétera, sino que este tema, a iniciativa del Poder Ejecutivo, se puso a consideración del Parlamento Nacional. Atiende a uno de los sectores que ya el propio Presidente de la República ha señalado como los sectores prioritarios a ser atendidos en esta etapa de mesas de trabajo y que se van a instalar en los próximos días. Creo que este proyecto soluciona muchísimo de lo que tiene que ver con este sector, que es uno de los sectores que había que atender y que hay que atender sectorialmente y de manera diferencial, porque no es lo mismo la situación de un pequeño productor, no es lo mismo de un productor que arrienda la tierra, que el 50% de los productores de los tamberos arriendan la tierra. O sea que yo creo que el proyecto busca eso, busca una integralidad en las soluciones, resuelve aspectos coyunturales, da herramientas de futuro para el sector. Reitero, lo podemos hacer porque hay una fuerte institucionalidad y creo que al final lo que tenemos que sacar como conclusión, y el trabajo de la Comisión así lo ha demostrado, el centro debe ser plantear un discurso constructivo que responda a las realidades sectoriales y locales, que se analice cada cadena productiva como se ha hecho cuando se ha analizado y trabajado en la elaboración de todo este proyecto. En definitiva, no podemos subestimar e ignorar la situación, en este caso para nada se ha hecho, pero la misma deberá ser tratada en el marco de la institucionalidad, de una planificación donde el Estado y toda la sociedad, por eso reitero una y otra vez, en la institucionalidad del INAL están representadas las organizaciones sociales vinculadas a este sector. Por eso esto tiene que ser una planificación donde el Estado y toda la sociedad deberán jugar un rol fundamental. Y como ha quedado claro nuevamente, estas situaciones no las ha resuelto ni las resolverá el libre mercado. Y otra vez es muy importante la participación de definiciones desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y desde la propia institucionalidad y también el papel que han jugado las gremiales que representan a este sector. Por lo tanto, señora Presidenta, vamos a apoyar con mucho énfasis y estamos convencidos que estamos votando un proyecto de alto impacto para el sector lácteo en el Uruguay. Muchas gracias.